Cuando hablamos del mundo de las creepypastas, es casi imposible no llegar a cruzarse con los terrenos de la Lost Media. Tanto por acá el típico argumento de el episodio perdido de no sé qué, que son puras mafufadas, que por cierto encontré una creepypasta de este estilo sobre Dragon Ball el otro día, como porque, poniéndonos en materia, hay bastante donde cortar en este lado. Desde el asunto de la imagen original de Jeff the Killer, que al sol de hoy parece que nunca podrá resolverse porque se ha vuelto inviable retroceder hasta encontrar la subida original, y que de paso volvieron a funar al creador de la historia por marrano y drogadicto. Ya lo habían funado hace años por mamón. Hasta cosas como aquella creepypasta de los Camera Heads, que se supone tenía el mérito de ser una de las primeras y muy oscura, y al final pues parece que no era para tanto y solo es este video todo feo de hace 15 años y pixelado. Entre autores, páginas o videos de YouTube que quedaron desapareciendo o quedaron enterrados en el tiempo desde que el concepto de creepypasta fue creado hasta nuestros días, sí que hay bastante que podría abordarse sobre todo aquello que se perdió, y es probable que haya muchas historias interesantes, y el día de hoy veremos uno de estos casos, y uno muy desafortunado a decir verdad, pues se trata de algo que terminó siendo injustamente relacionado con un suceso lamentable. En el año 2014, un usuario brasileño llamado O Menestrel Profano, o Juglar Profano en español. Si se preguntan qué es un juglar, pues es un tipo de artista versátil e itinerante. También podría traducirse como trovador, pero creo que es más inexacto. Como sea, este usuario, el cual ya había cosechado cierta popularidad por sus creepypastas y relatos oscuros, lanzó la que por lejos sería su obra más popular, O Profeta Risueño. Esta historia, muy similar a otros escritos de Menestrel Profano, se encuentra ambientada en su propio país. Todo da comienzo con una escena del crimen con la abominable eliminación de una chica de 19 años, estudiante universitaria, con una vida bastante promedio, pero al shock inicial del estado en el que fue encontrada por los agentes de policía, comienza a sumarse algo extraño. La joven aseguraba estar siendo acechada y el miedo derivado por esto había comenzado a mermar su estado físico y mental, pero en su entorno todos pensaban que solo se había entregado a los placeres nocturnos y las drogas, algo típico de su edad. Mientras uno de los agentes reflexiona sobre todo esto, de repente recibe una llamada telefónica de un sujeto extraño y al poco tiempo se reporta otro asesinato similar a lo ocurrido. Poco a poco, los agentes de policía dan con un enigmático adolescente, el cual se hace llamar el Profeta que ríe, mismo que alega llevar a cabo una suerte de misión mística con sus crímenes. Siguiendo por esta línea, la historia avanza mostrándonos más tanto de este personaje y su relación con sus conocidos, así como sus motivaciones, siendo parte de una secta que gira en torno al demonio Salgo. Otro personaje creepypasta bastante popular de la época. Se describe el proceso que llevó a un joven llamado Daniel Salles hacia un vórtice de demencia hasta encarnar al asesino en serie, enfundado en una máscara blanca, con una sonrisa dibujada, con toda la convicción de purificar a sus víctimas, que no es otra cosa que intentos para traer a este mundo a aquella monstruosidad. En líneas generales, la historia, al menos a criterio propio, resalta por valerse de recursos, como que el autor se ambienta en su propio país de origen, sin pretender emular una estética estadounidense, lo que muchos autores de creepypastas hacían, lo que le da una identidad muy refrescante a todo. Asimismo, diría que cosas como de repente abordar la historia por medio de reportes policiales y acentuar cómo algunos personajes se valen de conocidas herramientas modernas, tanto para difundir su mensaje como cometer los crímenes, sirven para darle cierto dinamismo a todo. Aunque por desgracia, la historia termina cayendo justo por los mismos tropos conocidos del género, como la violencia a veces exagerada, los discursos pseudo profundos y vaya, todo lo que hoy en día ha envejecido bastante mal y ya consideramos edgy. Pero aún así, insisto, tiene valor creativo, y no es de extrañar que se volviese una historia bastante popular en el internet brasileño. Mientras los hispanos copiábamos rituales para que se nos apareciera Pablo de Backyardigans, los brazucas tenían su propia mitología, y justo toda esa conjugación de cosas le terminaron jugando muy en contra, tanto a la historia como a su creador. Y no es que la historia solo se limitara al medio escrito. Menestrel Profano jugó más con el dinamismo que podía lograr, creando videos de YouTube contándola, y del mismo modo, interactuando con el público con audios, imágenes y más videos editados. De algún modo, podría decirse que El Profeta Sonriente era una realidad. Desde 2014 hasta 2019, a la par de estar escribiendo otras historias, los capítulos del Profeta Sonriente
fueron llegando de a poco, capturando el interés de sus fans, hasta que un giro desafortunado de eventos tuvo lugar. O dicho de un modo más elegante, un par de pendejos cagaron todo. El 13 de marzo de 2019 tuvo lugar la llamada Masacre de Suzano, en la escuela Profesor Raúl Brasil, en el municipio de Suzano, en Sao Paulo. A modo resumido, un par de exalumnos abrieron fuego al interior de la institución, acabando con la vida de 5 estudiantes y 2 miembros del personal de la escuela, para después liquidarse mutuamente para evitar el castigo de las autoridades. Al estilo patético de los mediocres de Columbine y otros similares, este lamentable hecho fue una completa tragedia en la nación sudamericana, y el asunto solo empeora cuando se indagan en más detalles. Los perpetradores del hecho eran Guilherme Tuachi Monteiro, de 17 años, y Luis Enrique de Castro, de 25, los cuales ya se habían preparado para llevar a cabo el ataque, disponiendo de capuchas, botas tácticas, pasamontañas con dibujos de calavera, además de varias armas como revólver, cargadores especiales, ballesta, bombas molotov, hacha, una maleta con cables que simulaba ser una bomba y arcos con flechas. En realidad, yo ya he hablado con anterioridad de este caso. Hace poco más de 2 años hice un video en el canal principal donde hablé más a detalle de toda la historia, aunque resaltando el rol que un tablón de imágenes llamado Dogolachan jugó en todo el asunto, ya que era uno de esos portales donde estaba permitido cualquier clase de comentario, aludiendo a ideologías de extrema derecha. Pero dicho de otro modo, solo era un tablón más estúpido que de costumbre, con usuarios más estúpidos que de costumbre. Ahora bien, el caso, tan escandaloso como fue, llevó a investigaciones profundas sobre cuáles pudieron ser los motivos para que ese par de mequetrefes cometieran tal atrocidad, y aunque Dogolachan se llevó gran parte de los señalamientos, pues encontraron publicaciones donde advertían de lo que planeaban y había gente animándolos, en realidad las investigaciones daban por distintos lados. La madre de Guilherme, tan horrorizada como desconcertada, llegó a inferir la posible responsabilidad de un videojuego que su hijo jugaba a menudo, totalmente desquiciado y gritándole a la pantalla. No se especifica qué juego era, pero considerando que lo que gritaba era "te voy a matar" y cosas así, se entiende que es uno de disparos. Señalar a los videojuegos es lo clásico, pero ya iremos a eso más adelante. Se habla también de acoso escolar, pues Guilherme tenía acné bastante notorio, lo que hacía que recibiera algunos comentarios desagradables. Y en líneas generales, al menos en el caso de Guilherme, de quien recordemos, tenía 17 años, el panorama completo es que poco a poco se fue acercando a cosas oscuras, algo en lo cual es casi seguro que el otro baboso con 25 años tuvo bastante que ver, pero no es para echarle toda la culpa. Para mí, ambos estaban igual de puñetas, en tanto llegaron a referir que querían superar el caso de Columbine, así que, con diferencia de edad y todo, tenían el mismo endeudamiento neuronal. De hecho, cuando la policía llegó, fue Guilherme quien se encargó de disparar a Luis Enrique, para luego eliminarse. Ambos habían planeado el proceder al mismo nivel. Ahora, ¿cómo se relaciona la creepypasta con el hecho? Como ya fuimos viendo, tratando de averiguar las motivaciones del par de mandriles estos, se hallaron distintas cosas, como los posts en Dogolachan, su predilección por videojuegos de disparos, sus intereses en simbologías y cosas oscuras o polémicas, y, por desgracia para este caso, en una libreta de Guilherme había dibujos del personaje del profeta sonriente. La implicación estaba ahí. Ahora, hay que hacer una acotación importante en todo esto. Cuando uno lee El profeta sonriente, más allá de lo buena o mala historia que pueda parecer, es notorio que lejos de ensalzar las acciones de los criminales del culto, se entiende que hay un dejo de crítica a todo el asunto. Menester el Profano era un autor inteligente. En sus otros escritos se puede notar su interés en darle profundidad a las cosas que abordaba, en especial aquellas no tan enfocadas al terror. Entonces, no es como que en algún momento incentivara lo que ocurre en su mundo de ficción, pero de nuevo, por desgracia, la implicación con el hecho fue un golpe muy duro. El 4 de agosto de 2019, a través de su página de Facebook, Menestrel Profano hizo una publicación lamentando cómo su historia se había conectado con la masacre de Suzano, dejando en claro que nunca fue su intención influenciar de esta manera, y que el hecho lo había contrariado, por lo cual terminaría de tajo la historia del profeta, así como su presencia en línea como escritor de terror. A partir de aquí, podría decirse que todo se fue perdiendo. Muchos canales de YouTube que habían subido la historia en solidaridad con el autor eliminaron los videos, y aunque todavía es posible encontrar varios de ellos, sería válido decir que la comunidad en torno a la historia
fue liquidada. Ahora, hay un tema con respecto a la naturaleza inconclusa de la obra, y es que poco a poco su autor fue liberando cada episodio. La historia estaba diseñada para ser contada en 8 partes, y hasta antes del incidente, ya se había anunciado que sería lanzada la 7ª. Sin embargo, Menester el Profano terminaría eliminando tanto de su página de Facebook las partes subidas hasta ese momento, así como su canal de YouTube y casi todas las vías para leer la historia, con excepción de su perfil en la web Medium, donde todavía es posible encontrar las 6 partes iniciales. Hay que decir que todos los textos que aparecen en su perfil fueron colgados en los días 16 de febrero y 27 de abril de 2019. No corresponden a la fecha en que fueron publicados, así que es posible que esto solo haya sido un respaldo. Se discute qué pudo haber pasado con la parte 7, que sería complementaria de la 6. Algunos piensan que sí pudo haber sido publicada, en tanto que la 8ª y última parte es casi seguro que nunca llegó a ver la luz, y a decir verdad, es algo lamentable. No se puede culpar al autor por tomar la decisión de querer detener su obra, aunque pienso que sí que hay que ser conscientes de que la importancia real que pudo tener la creepypasta seguro fue mucho menos de la que cualquiera podría señalar. Cuando uno lee sobre el caso de Susano, se entiende que el par de tipos estos ya habían tomado las ideas ridículas en su cabeza. Ni los videojuegos, ni una creepypasta sangrienta, e incluso, me atrevería a decir, ni siquiera las ridiculeces que pudieron haber leído o visto en Dogola-chan pudieron haber sido tan determinantes a la hora de querer hacer sus estupideces. Encuentro bastante molesto cuando un artista de cualquier tipo tiene que verse reprimido por la falta de madurez y criterio de otras personas. Hay obras que sí, no tienen razón de ser y hay que fusilar a cadena perpetua a quien las hace. De algo de esto hablaré en un video próximo. Pero pensar que no puedes ser tan transgresor o pesado en lo que deseas desarrollar por cuidar lo que algunos lunáticos puedan hacer o creer es, en definitiva, frustrante. Pienso en el caso de Slenderman, donde una chica mató a otra según porque querían ver al monigote ese o algo así. Lamentable y todo, pero una idiotez a fin de cuentas. El Profeta Sonriente terminó siendo una obra manchada de modo injusto por acciones que iban más allá del poder de su autor. Güeyes todos tontos. Voy a escribir una historia así toda sangrienta donde un güey todo chachalaco mate gente y voy a poner entre líneas: este güey es por matar gente. Y van a ver cómo va a haber babosos que van a decir: ay, me siento identificado, soy yo, güey, así bien misterioso y adicto al haber. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus super gracias en el video anterior, los cuales son Kusa, Syncrip, Alberto Lubiano, DXPT, Francisco Tonel, Ceci Forever, Zero, Sinner Priest, Cristian Fernando Shakur y MTH. Ya saben, para aparecer al final del próximo video, la propina Palchesco. Muchas gracias por ver. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente para ver más gente toda tonta que arruina la diversión. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.